Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Un placer reencontrarnos en este programa dedicado a temas de salud. Hoy es el Día Mundial de la Salud y siempre pensamos en los niños y las niñas como esos seres más especiales y a los cuales les debemos dedicar toda la atención justamente para preservarles su salud. Y el tema que nos ocupa hoy tiene que ver mucho con la familia, con su protección, con sus cuidados. Y es que estaremos hablando acerca de las intoxicaciones exógenas en las edades pediátricas. Usted, como siempre, tiene la posibilidad de aclarar sus dudas, sus preocupaciones sobre este tema de las intoxicaciones si se comunica por el 3229-1816. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y con mucho placer le doy la bienvenida otra vez en nuestro espacio de primera mano a la doctora Arianna Sugrañes Montalbán, quien es especialista de primer grado en terapia intensiva y emergencias. Buenas tardes, doctora. Un placer, como ya decía, poder conversar nuevamente en este programa sobre un tema que ocupa y preocupa a ustedes los especialistas y que también debe ocupar y preocupar a la familia de los niños y las niñas en Camagüey y en todas partes, pero bueno, nuestro programa dirigido al público camagüeyano. Ya decía que es el de las intoxicaciones exógenas y hoy queremos hacer especial énfasis en el consumo de infusiones y otros productos de origen natural. ¿No es así, doctora? Sí, bueno, muy buenas tardes. Como bien decía, las intoxicaciones exógenas es un problema en pediatría. Es un problema en pediatría y que es un problema que es evitable. Es decir, está en manos de la familia, bueno, pues los cuidados que hay que tener a lo largo de las edades para evitar que los niños consuman. Casi siempre las intoxicaciones en pediatría ocurren de manera accidental. Ya tenemos una segunda etapa que son los niños adolescentes que son intencionadas, pero eso realmente es menos frecuente. Además, el tema que nos está ocupando hoy pues es precisamente las intoxicaciones accidentales y van a ocurrir en dos caminos fundamentales, que son los medicamentos que se dejan en casa al alcance de los niños y los niños son capaces de alcanzarlos y consumirlos. Y bueno, pues la otra parte son los productos del hogar. Sí, los productos del hogar también están al alcance de los niños, incluyendo las plantas ornamentales, que muchas veces son tóxicas y muchas veces los niños que están jugando, pues las consumen como parte del rol de juego que ocupan y también es una fuente de intoxicación. Vamos a ver el primer material de la emisión que abunda sobre este tema de los productos tóxicos que pueden estar al alcance de todos, pero particularmente de los niños en el hogar y en otros espacios en los cuales ellos se desenvuelven. Las sustancias tóxicas y su empleo son tan antiguas como la humanidad. Egipto, Grecia, Roma y otros pueblos comúnmente las empleaban. En la sociedad moderna, los productos químicos son un elemento indispensable para el desarrollo de las actividades productivas y el logro de los objetivos sociales y económicos. Se conocen más de 8 millones de productos químicos. De ellos, unos 70.000 son de uso común. La utilización creciente de estos productos a escala mundial ha generado un amplio espectro de problemas, al incrementar los riesgos y peligros para la salud humana y el medio ambiente. Por eso se necesita un alto nivel de protección, sobre todo en la edad pediátrica, pues las intoxicaciones exógenas constituyen una de las causas prevenibles que aportan incremento de la morbilidad y mortalidad en infantes. Los niños, por su curiosidad innata, ansias de aprender y por su desconocimiento del peligro, son diana fundamental de este problema. Ellos suelen ser las principales víctimas de las intoxicaciones por productos de limpieza que a menudo se producen después de poner el producto tóxico en un envase de uso alimentario. Persisten muchas prácticas incorrectas por descuido o desconocimiento de los padres que hacen de la intoxicación la tercera causa de accidentes en la infancia. Como es natural, el hogar es el mejor ámbito de juego para los niños y siempre y cuando estén bajo la supervisión de adultos responsables.
En nuestro país, dentro de las consultas toxicológicas que se ofrecen, más de la mitad son pediátricas. El problema es que los niños conviven con todo tipo de materiales atractivos existentes en la casa, con apariencias vistosas, colores llamativos y olores agradables. Al final, terminan ingiriendo medicamentos, productos de limpieza, plantas y hongos que se encuentran en los jardines, patios o terrazas, venenos para ratas, insecticidas, basura, alimentos en mal estado, materiales escolares de sus hermanos mayores, entre otros productos y sustancias. También pueden tener contacto con contaminantes ambientales como el mercurio de los termómetros rotos o intoxicarse debido a la exposición a pinturas, cerámicas y metales, que pueden ser producto de la actividad laboral de los padres. Tradicionalmente, durante el periodo estival se registran más casos de intoxicación infantil, pero ya sabemos que la COVID nos trastocó la vida y nuestros pequeños estudian ahora en casa, sin poder transgredir los límites del hogar como medida preventiva para evitar el contagio. Entonces, mamá o papá, lo más importante es anticiparse y vigilar a los niños, manteniendo cualquier sustancia perjudicial en un lugar seguro y bien lejos de ellos. Doctora Ariadna, a mí me gustaría mucho que usted le pusiera algunos ejemplos a los amigos y amigas televidentes para ilustrar que esto no es un asunto que está alejado de la realidad camagüeyana. Todo lo contrario, las consultas dicen que sucede y que sucede con ejemplos que parecen increíbles, pero que están allí y que han servido de experiencia para ustedes aconsejar, para insistir en este tema. Bueno, pues como decía, las intoxicaciones por causas accidentales van a ocurrir en diferentes lugares del hogar y ya hemos hablado en otros momentos en el programa de los medicamentos que están al alcance de los niños y como les decía, todos los productos de limpieza, como bien se vio en el material. Pero más preocupante para la población camagüeyana, porque como decía, estos son accidentes que pueden prevenirse, pero accidentes al fin pueden ocurrir, es cuando las intoxicaciones ocurren, porque le damos a los niños sustancias que creemos que son inocuas y lo intoxicamos. Los niños por lo general no tienen manera de decidir. Si son grandecitos se toman lo que le dan los padres porque se lo están dando los padres, y si son pequeños, bueno, pues se toman casi siempre lo que se le dé en el biberón, en la cucharita, en el vasito. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestra provincia es la intoxicación por infusiones. Es decir, infusiones que se le dan a los niños, infusiones de medicina verde que se le dan a los niños por motivos de salud, porque tienen cólicos, porque están llorando, es decir, por algún motivo, y pues estas infusiones, como los pequeños no están preparados para consumirlas por la inmadurez de su cuerpecito, de sus órganos, que todavía no están preparados, bueno, pues traen efectos adversos que son fatales en muchas ocasiones, y eso es un problema de salud actual en la población camagüeyana. Yo quisiera partir de una idea. ¿Hasta qué edad no es aconsejable que se le suministre a los niños, por ejemplo, ya no vamos a hablar de las infusiones, que también de ello hablaremos, por ejemplo, los medicamentos de la medicina natural y tradicional que se expenden en nuestra farmacia? Sí, a ver, de forma general, los niños menores de 2 años no deben consumir ningún tipo de estos medicamentos. De 2 años. Los niños menores de 2 años. Reportado en Cuba y en otras entidades prestigiosas del mundo, como la Academia Española de Pediatría, donde prohíbe cualquier tipo de medicamento de origen natural, porque además no están probados ni están estandarizados en las edades pediátricas, por tanto, los efectos a corto y a largo plazo no los podemos conocer, por tanto, se evitan en las edades pediátricas. Junto a esto tenemos que ver que la mayoría de los medicamentos vienen en una base de alcohol, es decir, la base es alcohólica, por eso en las edades pediátricas muchos de estos medicamentos, ya no solo en los menores de 2 años, ya en el resto de las edades pediátricas tampoco se deben consumir porque vienen en un vehículo alcohólico y entonces las concentraciones de etanol pueden ser tóxicas para los niños. ¿Cuáles pudieran usarse? La homeopatía, que a pesar de algunas venir algunas en vehículos alcohólicos, otras no,
vienen en dosis muy bajas y tienen que ser previamente prescritas por el facultativo, las dosis y la cantidad que se va a utilizar, pero de manera general, como les decía, en los menores de 2 años nunca se deben administrar y en los mayores hay que tener en cuenta el vehículo en el que vienen, el tipo de medicamento y siempre debe ser prescrito por un facultativo. No se deben dar por los familiares sin haberlo consultado previamente. Yo estoy segura que ahora muchas madres, abuelas, familiares, en fin, pueden pensar en el Imefasma, que es tan popular, que es tan bueno, ¿verdad? ¿Qué me dice usted? A ver, el Imefasma de manera general en los niños tiene un efecto muy importante, sobre todo los niños cuando están con infecciones respiratorias, porque tiene efectos broncodilatadores. Es un medicamento bastante inocuo, no viene con vehículos alcohólicos y de manera general se puede dar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la dosis. Pero siempre niños mayores de 2 años. Mayores de 2 años. De 2 años. Niños mayores de 2 años y hay que ver la dosis que se le va a dar. Por eso siempre debe un facultativo prescribir, porque la cantidad, si es una cucharadita, si es una cucharada grande y las veces al día que se va a administrar, va a depender de la edad del paciente, del peso del paciente. Entonces hay que consultar con el médico de familia, con el pediatra del área de salud, para que nos oriente cómo administrarlos. Ahora, en el caso de las infusiones caseras, ¿qué sucede? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero yo recuerdo que a mi niño se le dio tal cocimiento como se le conoce en los hogares y no pasó nada. O a mí, cuando era pequeño, alguien puede decirlo, ¿no? Me daban mi mamá, mi abuela, en fin, cocimientos de tal planta y no pasó nada. ¿Cuál es el problema? Eso es una frase muy común y muy escuchada por los pediatras, ¿no? De chiquiticos nos daban esto y no pasaba nada. Bueno, por eso la ciencia ha avanzado. Porque además si ha pasado, que nosotros no seamos capaces de ver todo lo que ha pasado con un medicamento, no quiere decir que no pasara. Y bueno, pues a la luz de los conocimientos actuales se sabe que muchas de estas infusiones son tóxicas y como le decía, por ejemplo, en nuestra provincia las experiencias que tenemos con las infusiones en los menores de 1 año es que tienen consecuencias fatales. Fatales, estamos hablando de muerte. De fallecidos, de niños fallecidos por consumo de infusiones ofrecidas en el hogar. ¿Qué pasa con el tema de las infusiones? Que es muy poco probable que la persona sepa qué cantidad de principio activo de la planta le está dando al niño, porque depende de la cantidad de hojas que eche, en la cantidad de agua que se diluya, el tiempo que le dé de hervidura y de cocción. Casi siempre las infusiones no se deben cocinar, pero lo que sabemos es que en la mayoría de las casas cubanas sí se cocina la hoja y sí está un tiempo hirviéndose el agua con la hoja. Entonces eso aumenta la concentración del producto activo de esta planta. Y lo otro elemento es la cantidad de infusión que se le da al bebé, que las personas le dan la que entiendan, 1 onza, un biberón. Casi nunca es una cucharadita, siempre son concentraciones más altas y la repetición de las dosis. Le damos 1 oncita ahora, a las 4 horas le volvemos a repetir la onza y entonces estamos dando medicamentos que no sabemos, porque al final el principio activo es un medicamento que no sabemos en qué cantidad se está dando, en qué proporción se está dando y que se la estamos dando sobre todo a niños que no tienen su sistema biológico totalmente desarrollado, es decir, no son capaces de esos productos tóxicos eliminarlos, sobre todo el hígado, que es el que se encarga de la eliminación de los productos tóxicos. El ejemplo más típico que tenemos es el anisón, es el que más defunciones hemos visto que se ha provocado a lo largo de los años y es válido aclarar que no es el anís estrellado, es el anisón, es una planta diferente. Pero tenemos otras plantas. Pero discúlpeme, ¿no significa que el anís estrellado sí se puede consumir? No, para tampoco. Nada. No hemos tenido efectos fatales con el anís estrellado, pero tampoco. Los niños menores no deben tomar ninguna infusión. Sabemos los efectos del anís estrellado digestivo, pero no se le deben dar a los niños pequeños. Yo le propongo ver este material que abunda sobre el anisón o caicimón de anís. Así mismo. Y entonces vamos a abundar más sobre esta planta, las diferencias entre una planta y la otra, para que las personas puedan reconocer también, y otras plantas que sabemos también, ya dijo que ninguna, pero bueno, para insistir más, para que las personas no se equivoquen, en las más peligrosas, efectivamente. Vamos a ver este material y entonces seguimos conversando con la doctora Arianna Sugrañes, y yo les recuerdo que puede comunicarse por el 3229-1816 y aclarar sus inquietudes sobre este tema de las intoxicaciones exógenas y de modo particular todo lo que tiene que ver con el consumo de infusiones a partir del empleo de las plantas en las edades pediátricas.
Las intoxicaciones en edad pediátrica representan una causa frecuente de consulta en urgencias hospitalarias y con los lactantes el cuidado debe ser muy particular. Los productos elaborados con hierbas pueden resultar tóxicos para ellos. El caicimón de anís, tan recomendado por las abuelas, tiene propiedades neurotóxicas. Puede inducir al coma, la inflamación del cerebro y muchas veces la muerte por edema cerebral. Tampoco el hígado del bebé puede metabolizar esta planta, pues provoca un bombeo más lento del corazón, lo que conlleva a una parada cardíaca. En Cuba, la Unidad Nacional Coordinadora de Farmacovigilancia sigue muy de cerca la seguridad de los productos de medicina natural y tradicional, donde las modalidades más reportadas son los fitofármacos. Sobre el caicimón de anís, se han recibido reportes de irritabilidad y nerviosismo en adultos y de lactantes con cuadros graves por depresión profunda del sistema nervioso central al administrársele caicimón de anís, supuestamente para aliviar el cólico abdominal. Los bebés son inmaduros, sus órganos y sistemas están en formación y no tienen cómo asimilar este producto. Recuerde, las infusiones caseras elaboradas con hierbas no pueden ser admitidas en nuestros días como bebida adecuada en la edad pediátrica. Bueno, vimos este material y yo quiero que usted abunde, ponga ejemplos, le aclare bien a la familia, en definitiva, que son nuestros televidentes. Bueno, a ver, el caicimón de anís, así es conocido en la región occidental del país. En la zona oriental, incluido Camagüey, lo conocemos como el anisón. Y como bien decía el material, es una planta muy usada por las abuelitas. Sobre todo tiene efectos beneficiosos, incluso el principio activo del caicimón de anís se produce en farmacias para aliviar ciertos males, pero que casi siempre están dados por el reuma, las inflamaciones, el uso en los forúnculos, los granos de la piel para aliviar estas cosas se puede usar, y más raramente para el uso común que se les da aquí, que son los cólicos abdominales. Es un producto que es muy tóxico. Se le dice caicimón de anís o anisón por el olor que tiene, que es muy parecido al anís, pero no es familia del anís para nada, es una planta totalmente diferente. Y que su principio activo, este aceite, que es su principio activo, tiene efectos sobre todo a nivel del sistema nervioso, como bien se vio en el material. Entonces, produce depresión del sistema nervioso porque se inflama el cerebro, y al inflamarse el cerebro, pues todas las funciones vitales se van a ver alteradas, fundamentalmente la de los dos sistemas fundamentales, que es el respiratorio y el cardiovascular, y por tanto puede traer consigo que los niños fallezcan secundarios a tomar estas infusiones. Además, los niños que más padecen de cólicos abdominales son los niños pequeños, casi siempre los menores de 3 meses. Entonces son niños que dentro de los inmaduros son los niños que todavía están más inmaduros, claro. Y al no poder metabolizar este tipo de infusión, pues los efectos adversos son mayores y, como les decía, son fatales. Sin embargo, el anisón no es el único. Es decir, tenemos otras plantas que se usan comúnmente como cocimientos, es decir, para tratar diversas enfermedades, y que también provocan efectos adversos en los niños. Dentro de ellas tenemos el orégano cimarrón, que es una planta que dice orégano, pero no es de la familia del orégano, también se conoce como albahaca cimarrona, que es uno de los tipos de especies de albahaca. Que no es la morada. Que no es la albahaca morada, es decir, es parecida a la albahaca morada, pero no es la albahaca morada, se le dice también albahaca clavo, que hemos tenido también pacientes que han consumido infusiones, buscando los efectos del orégano, que son antitusivos en las enfermedades respiratorias, y al final, tienen efectos adversos graves. Incluso la albahaca morada es otra de las infusiones que, dadas a repetición en los niños, incluso hemos tenido niños con intoxicaciones graves por albahaca morada de 4 años, ni siquiera son tan pequeños, sí, que han estado muy graves. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las plantas que se le dan a los niños, y es mejor no dar infusiones. Al final son más los efectos adversos que los beneficios. ¿Les ha llegado a usted el caso o los casos, doctora, de que el consumo de este tipo de infusiones ha ocurrido en medio del desarrollo de otras enfermedades o de otras situaciones, ¿verdad?, de salud, y entonces esto pues agudiza aún más el cuadro del pequeño? Ese es un punto muy importante. Al final, cuando a los niños se lo dan por los cólicos abdominales,
Lo primero es que hay que orientar a la población, que los cólicos abdominales ocurren en una etapa de la vida, que si bien es desesperante que el niño llore y que las mamás nos asustamos cuando el niño llora, es algo benigno del lactante y que se va a quitar solo en las semanas siguientes. Es una condición que dura de 4 a 6 semanas y casi siempre se elimina sola. Pero más preocupante es que entonces el niño que se siente mal, que está con cólicos, que está irritable, porque está sufriendo una enfermedad aguda, se le administra el cocimientos pensando que son cólicos, que es casi siempre lo que ocurre. El niño está llorando mucho, es porque el niño tiene cólicos. Entonces, cuando el niño está enfermo, está con fiebre, está con cólicos, tiene diarrea, pues hay que acudir a los servicios de salud, porque muchas veces lo que tiene son enfermedades concomitantes, están empezando ya sea enfermedades infecciosas o de otro tipo, y con el uso de cocimientos, pues, ¿qué hacemos? Que ponemos peor al bebé en el momento de la enfermedad aguda que está sufriendo. Claro. Ahí tenemos dos preguntas, por ejemplo, Mercedes Barata, a quien saludo desde nuestro espacio y me agrada y le agradezco que se comunique con nosotros. Ella pregunta por qué en los consultorios no se da este tipo de orientaciones a las madres. Bueno, es un tema muy importante, incluso desde las consultas prenatales, es decir, desde que la mamá está embarazada. A la mamá se le explica que a los niños no se le puede dar infusiones. Yo creo que sí, que tenemos que esforzarnos en transmitir este mensaje aún más. Y si lo estamos diciendo de una manera que no llega a las mamás, pues hay que buscar a la manera que las mamás comprendan que no, de todas estas efectos adversos que puede tener el uso de infusiones en los niños pequeños. Pero sí estoy segura que de manera general en la atención primaria a las madres se los orienta a lo largo que den lactancia materna exclusiva, que no le den infusiones. ¿Qué pasa? Que muchas veces la madre oyen a la persona de más experiencia en la familia, que es la persona de mayor edad, y que siempre, volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente, si eso antes se le daba y no pasaba nada. Y sí, desgraciadamente sí pasa y sí puede tener efectos muy desagradables, que al final si la familia pierde el bebé es el valor más preciado que tiene la familia. Tenemos también otra pregunta de Nidia Viamontes. Ella necesita que profundice otra vez con el tema del orégano. Bueno, a ver. Yo agrego, porque bueno, preguntan aquí sobre el tema del orégano, usted va a explicarlo, pero es que el orégano así solito, no el que usted explicó ahorita, sabemos que también es tradición que se utilice mucho, incluso hay medicamentos a base de orégano que son muy buenos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, el orégano se usa, le decía, sobre todo para enfermedades respiratorias, para el alivio de la tos. Ese es el orégano, el que normalmente cultivamos en los jardines, en las casas se cultiva también, que incluso viene preparado de manera comercial para sazonar los alimentos. Es el orégano este que usamos. Y como bien decía, ahí está el jarabe de orégano, que se usa para el alivio de la tos, entre otras cosas. Eso tampoco se puede usar en niños pequeños. Vamos a partir de ahí. Es un medicamento, un producto natural que en niños pequeños puede tener efectos tóxicos. El orégano tampoco. Estos preparados de medicina tradicional son hechos básicamente para los adultos, no para los niños pequeños. En el caso del orégano cimarrón, que era el que habíamos hablado, se le llama así porque es conocido por la población como orégano cimarrón, pero no es una especie de orégano, es una especie de albahaca. También se le conoce como albahaca cimarrona y de hecho la planta, el aspecto que tiene, es el aspecto de la albahaca con las flores muy parecidas a la de la albahaca. Pregunta Teresa Rosa de la comunidad Haití, entonces ¿a qué edad se le pueden suministrar estas sustancias? Ya usted lo dijo, pero es muy importante que se reitere. Las infusiones a los niños no se le dan. A ninguna edad, no sabemos en qué concentración se lo estamos dando, no sabemos qué cantidad puede el cuerpo de un niño asimilar de una infusión, entonces no se deben dar. Estos productos que no están estandarizados no se deben dar en edades pediátricas, porque no sabemos los efectos que va a tener en el organismo y desgraciadamente los efectos pueden ser fatales. El ejemplo que les puse del niño de 4 años con albahaca morada, es un ejemplo claro de cómo incluso en niños más grandecitos pueden tener efectos adversos importantes y poner la salud del niño en riesgo y la vida en peligro. También el tema del uso de las plantas ya por ejemplo en la piel, utilizar alguna planta en bebés o en niños, ¿qué usted recomienda? Eso es un tema muy importante porque lo que las personas no conocen es que la piel del niño pequeño, los bebés,
es tan sensible que es capaz de absorber los tóxicos que los adultos normalmente no absorbemos. De hecho, hemos hablado en otros programas de intoxicaciones y se han visto intoxicaciones en niños por la tinta que se le ponían en los pañales en los hospitales. Fíjese si el nivel de absorción de la piel del niño es tan alto. Entonces, ese nivel de absorción de la piel puede absorber el principio activo del medicamento y provocar efectos adversos. Entonces, tampoco se debe usar en la piel, porque la piel es muy sensible y el nivel de absorción es muy alto. Pregunta también otra televidente, Nilda Ferrer, si el apazote se le puede suministrar. Nada. No, la respuesta es no, no se puede suministrar ninguno de estos productos naturales. Siempre los productos deben ser, es decir, productos estandarizados, productos hechos en farmacia y como le decía, los de medicina natural y tradicional en menores de 2 años no se deben dar y en mayores de 2 años hay que consultarlo con el facultativo. Bueno, decirle a los televidentes que sigan por favor estos consejos, no queremos ni los especialistas ni nadie tener más casos fatales de niños o niñas que se les ha suministrado un tipo de infusión específicamente, insistimos, con el caicimón de anís o anisón. No, para nada, y de otra planta tampoco. Cuidemos la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias, doctora. Un placer haberla tenido nuevamente con sus consejos para la familia camagüeyana y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde en vivo por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.